Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a este espacio de Conversemos, creado por la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu, dedicado a visualizar proyectos culturales, artísticos, que inspiran a cambios en nuestros territorios, donde generamos un diálogo que inspira a muchas personas a que puedan generar este tipo de proyectos. En este espacio nos acompaña Juan Guillermo Gómez de la Corporación Tranvía del municipio de Guarne. Juan Guillermo, bienvenido. Mireya, muchas gracias por la invitación. Gracias por darnos y brindarnos esta oportunidad para conversar contigo y con la gente que nos escucha a través de tu programa. Muchas gracias, Juan Guillermo. Yo sé que usted es la voz de muchas personas, de muchos chicos, de muchos amigos alrededor de esta corporación Tranvía, y quiero en un inicio, Juan Guillermo, que nos hable un poco de quiénes son ustedes, cómo surgen, por qué existen, para qué existen. Bueno, gracias. La pregunta es, somos una corporación cultural que nace gracias a la inquietud de varios amigos preocupados por el arte y la cultura en el municipio de Guarne, y que a través de varias actividades, algunas que se realizaban de manera individual, otras a través de la Sociedad de Mejoras Públicas, nos fuimos preguntando, juntando, nos fuimos encontrando en las actividades y preguntándonos qué pasaba con la cultura en el municipio y cuál era el futuro, y veíamos un panorama un poco sombrío. Entonces decimos, bueno, pero no tiene que ser siempre la institucionalidad, el gobierno quien haga las cosas, nosotros también podemos hacerlo. Y nos fuimos aunando voluntades, nos fuimos preguntando y dando respuestas a esa inquietud. Y así fue que empezamos como a construir propuestas. Algunas de ellas las hicimos a través de la iniciativa privada. Y si nos presentamos como colectivo a una convocatoria del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que se llamó Coro Mudo. Era una propuesta muy interesante en la que trabajábamos música y canciones de personas no oyentes con personas oyentes. Hicimos una actividad bastante interesante. Otra fue Batucadas, en la cual reunimos las dos bandas, las dos hinchadas de los dos equipos más representativos de Antioquia, y los pusimos a sonar juntos a través de sus cánticos de fanáticos. Y así fuimos pues con varias propuestas y aunadas con otras que se venían haciendo desde otros espacios. Eso arranca en el 2013, 2014, y en el 2016 nos formalizamos ya como corporación ante Cámara de Comercio, hicimos pues todas las vueltas, nos formalizamos de esa manera. Y de ahí para acá hemos venido pues trabajando, hemos tenido varias iniciativas. Hoy en día ya tenemos unas más consolidadas, hay otras que están un poco rezagadas, pero es normal dentro del transcurrir de las instituciones. Entonces somos un grupo de amigos inquietos por la cultura y por el arte, que estamos aportando nuestro granito, nuestros saberes, nuestros quereres, nuestros deseos, nuestros anhelos en la cultura del municipio y de la región. Juan Guillermo, usted me hablaba ahorita y me generó mucha curiosidad que el inicio de estas preguntas y estas conversaciones y que luego lo presentaron pues como al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, este proyecto Coro Mudo, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿Qué es? También me hablaba un poco alrededor de ese proyecto Coro Mudo para personas oyentes y personas no oyentes. O sea, amplíeme un poco esto porque a mí me genera mucha curiosidad el saber el trasfondo de esto que se pensaron y que inició obviamente esta corporación Tranvía. Sí, mira, la propuesta era hacer una integración, una manera de inclusión de las personas de las personas oyentes en la vida y en la dinámica de las personas no oyentes.
Y esto, bueno, esto tiene una historia más atrás y es con una corporación que trabaja con la discapacidad del municipio de Guarne. Tuvimos la oportunidad de presentar otra propuesta que se llamó la Casita de la Expresión y en la cual proponíamos una inclusión inversa. La inclusión de las personas con discapacidad siempre la hemos pensado como que la persona con discapacidad se incluya en la vida de los, comillas, normales. Y nosotros lo pensamos fue al revés. Dijimos es cómo incluir a las personas supuestamente normales, sin discapacidad, en el mundo y en las artes, en las expresiones artísticas de las personas con discapacidad. Entonces fue una propuesta muy interesante. En esa hicimos una chirimía, hoy en día todavía la tenemos, en la que la base son personas con discapacidad y quienes llegaban a incluirse en la chirimía de personas con discapacidad eran personas sin discapacidad. Asimismo lo hicimos con danza, igualmente lo hicimos con artes plásticas. Entonces fue también una propuesta bastante interesante y a raíz de eso hicimos la propuesta también de hacer coro mudo, en el cual personas no oyentes son la base y a él se incluyen personas oyentes. Y lo hicimos y la pregunta es ¿cómo cantamos, cómo hacemos que las personas no oyentes canten? Pues a través del lenguaje de señas colombiano. Entonces, eso implicaba que las personas oyentes tuvieran que aprender el lenguaje de señas colombiano. Entonces hicimos todo el proceso de aprendizaje con las dos poblaciones y con ellas se montaron canciones colombianas, se montó el himno nacional, se montó Soy Colombiano, se montó La Piragua, algunas de las canciones que recuerdo en este momento. Entonces la interpretación de las canciones era con música, con voz y con lenguaje de señas colombiano. Y seguimos varias presentaciones en varios sitios del municipio. Juan Guillermo, esto es un reto muy grande porque es de alguna manera aprender a desaprender también, ¿cierto? Esa concepción que tenemos nosotros de que las personas que no tienen ninguna discapacidad deben, valga la redundancia, ponerse en los zapatos como de aquellas personas que tienen capacidades diferentes, ¿cierto? O sea, ese fue un reto muy grande y hoy existe todavía el proyecto o generó, digamos, en su momento una trascendencia para aquellas personas que hicieron parte y que también tuvo una vida y que ya mudó, que ya transitó, que aún ya no está. Sí, el proyecto como tal ya no existe, pero sí dejó mucha inquietud. Muchas de las personas que participaron se interesaron por conocer más a fondo el lenguaje de señas colombiano, por conocer más a fondo el mundo de la discapacidad. Se sensibilizó mucho a la población desde esta puesta en escena. Tanto que hoy en día, creo yo, me atrevo a decir que existe un programa, un taller en la Casa de la Cultura, en el cual están trabajando población no oyente, personas no oyentes están trabajando teatro. Entonces creo yo que desde ahí viene esa sensibilización que se hizo, estos son los resultados. Y bueno, vamos con él. Nosotros no seguimos con el proyecto como tal, pero sí seguimos con la chirimía. Tenemos una chirimía integrada por personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad, algunos cognitiva, otros sensorial, otros física. Pero entonces, bueno, estamos ahí, seguimos con el trabajo nuestro desde la corporación con estas personas con discapacidad. Juan Guillermo, bueno, digamos que ahí dejamos por un momento este inicio del proyecto, este proyecto tan maravilloso, Coro Mudo, que tuvo una vida maravillosa. Cuéntenos un poco del territorio, del municipio, de los lugares o las veredas en las que ustedes trabajan como Corporación Tranvía. ¿Cuál es la población que atienden? ¿Cómo es esa manera, pues, de trabajar en ese territorio? Bueno, para eso tendríamos que entrar
aprovechar para darte información de otro proyecto que tenemos, que es el que nos está afianzando más en este momento. Nosotros siempre trabajamos desde las inquietudes, desde las preguntas, desde qué pasa, qué podemos hacer. Y una de las inquietudes que teníamos era, bueno, la Casa de la Cultura de Guarne hace una labor extraordinaria, pero no llega a todos los territorios. Y cuando llega, nos llega de una manera muy eficiente, porque seamos realistas, pues estos municipios tienen unos presupuestos muy exiguos, entonces no les da sino para mandar un profesor a una vereda 1 o 2 horas máximo a la semana, y con eso no logra impactarse mucho, porque además de eso llega a la escuela. Entonces, llegando a la escuela solamente impacta un pequeño grupo de personas o de estudiantes, y el resto de la vereda, ¿qué? Era como una de nuestras preguntas. Entonces uno de los compañeros dice, que es músico, dice, bueno, pues se idea una propuesta que la llamó Patrulla Cultural, y era que él cogía la moto de él, se llenaba de instrumentos, guitarras, pianos, teclados y vientos, y se los montaba él solo y se iba para una vereda y allá daba clases. Él empezó así en una vereda. Hoy en día estamos en 9. No solamente atendemos niños, o sea, no atendemos en las escuelas. No es un programa directamente dirigido a los quienes están escolarizados, sino que es más externo, incluso es extra horario, extra clase, pero también son personas de la vereda quienes pueden acudir a este proceso de formación en música. Y así arrancamos con una vereda. Hoy en día estamos en 9 veredas de 37 que tiene el municipio, y la meta es llegar próximamente tan siquiera a la mitad, y a largo plazo cubrir todo el territorio. Con estos chicos y jóvenes arrancamos el proceso. Estamos cubriendo, como te digo, alrededor de 9 veredas estamos cubriendo en este momento. El año pasado tuvimos 11. Por algunas dificultades, este año 2 no pudieron abrirse en los grupos, pero estamos cubriendo esa parte que de alguna manera la institucionalidad no puede cubrir de una manera eficiente. Y con estos chicos los llamamos una red de escuelas de música, porque cada vereda es una escuelita de música. Y conformamos esa red, y con la red, con los músicos de ellos, los más avanzados, tenemos una filarmónica. La llamamos Filarmónica Campesina. Entonces tenemos a la gente de la ruralidad con algunos de la zona urbana, conformando ya un formato un poco más grande de orquesta filarmónica. Con ellos ya llevamos 4 años trabajando. Ya hemos hecho presentaciones en algunos municipios, en La Ceja, en Alejandría, en El Santuario, y acá obviamente en el municipio de Guarne. Venimos pues en esa labor. Juan Guillermo, me sorprende mucho cuando hablas que gran parte de los procesos, de lo que ustedes ofrecen, de los programas, de los proyectos, lo hacen extracurricular, ¿cierto? Son personas que van y se encuentran en cierto lugar, y ahí me gustaría como que me cuentes mucho y reúno como esta pregunta en 2, es decir, ¿tienen una sede propia en donde se encuentran, o todo parte desde los hogares, pues de las personas que hacen parte del proyecto, y cuando van a las veredas, dónde se reúnen, dónde se encuentran, en fin? Nosotros tenemos una sede en la zona urbana. Tenemos una sede, allí se dan también clases y otras actividades. Y en la zona rural tenemos un gran aliado, que son los padres de familia de los chicos y las juntas de acción comunal. Entonces, en estas 9 veredas, casi que siempre se hace en las juntas de acción comunal, excepto como en 1 o 2 que se hace en la casa de uno de los padres. De resto, lo hacemos en las sedes de la acción comunal. Algunas de esas sedes están dentro de las instituciones educativas, de las escuelas. Entonces, también de alguna manera son unos aliados de este
de este proyecto? Pues aliados gigantes, ¿cierto? O sea que hoy cuando me dices que la Junta de Acción Comunal, que los mismos papás son los que hoy son conscientes de lo importante de estos espacios para sus hijos extracurricular. Entonces, de verdad que me alegra mucho, me emociona mucho y también uno ahí aprendería como bastante alrededor de cómo es ese método o esa metodología que ustedes utilizan para acercarse, digamos, a los chicos, a las familias. Juan Guillermo, hoy, ¿quiénes son los que están en el proyecto? Como un panorama general de quiénes son aquellas personas. Me hablas de una palabra que me generó mucha inquietud y son que siempre trabajan por las inquietudes, o sea, todo el tiempo se están preguntando, están inquietos, están generando preguntas alrededor de lo que observan. Entonces, ¿quiénes son esas personas que de Tranvía, de esta corporación Tranvía, que todo el tiempo están generando inquietudes? ¿Son jóvenes? ¿Son...? En fin, cuéntanos un poco. Bueno, la mayoría somos personas inquietas por el arte y la cultura, ¿sí? Algunos profesionales, algunos con estudios profesionales, universitarios, otros con el profesionalismo que da la experiencia, ¿cierto? Que da el desarrollo de la actividad artística y cultural. Tenemos un músico, el músico es un profesor, es un licenciado en música de la Universidad de Antioquia, algunos estudiantes de Derecho, hay otros que ya sociólogos, bueno, sí, diversas profesiones y actividades que siempre nos ha movido como el arte y la cultura. Juan Guillermo, hablabas mucho, pues que los mueve mucho el arte, la cultura. En la lectura previa a esta conversación, los visité en la página web, ¿cierto? Tiene una página web muy bonita y también me generó mucho inquietud un proyecto que ustedes tienen que se llama Telar de Letras, ¿cierto? ¿Por qué me generó inquietud? Porque nosotros, uno de los fuertes del proyecto del laboratorio es la promoción de la lectura. Creo que conecta mucho como con eso que ustedes hacen. Entonces me gustaría que me hablaras mucho como de este proyecto Telar de Letras, en qué consiste, cómo se hace y bueno, y qué otros proyectos tienen como Corporación Tranvía. Bueno, Telar de Letras es una iniciativa que surge de uno de los compañeros, de la corporación, que además en este momento es el consejero de literatura en el Consejo Municipal de Cultura. Y arrancó con algunas actividades pocas, como 2 o 3, unos nocturnos poéticos, luego unos conversatorios, luego se ideó una actividad que se llama Autores y Libros, donde se invita a un autor guarneño con un autor de otro sitio, de otro lugar del país, a conversar y a presentar y a mostrar su obra. Es una actividad que llevamos ya 5 años realizando. La hacemos siempre en el mes de abril, conmemorando como el mes de la literatura. Y el día central es el 23 de abril, precisamente. Todo, lo que queremos son todas actividades en torno a la literatura, exaltando la necesidad de escribir, de leer, de conocer, de difundir. Entonces, en eso estamos. Precisamente en este mes tenemos un montón de actividades que ya iniciaron. Ya hicimos iniciamos con un homenaje a Sabina, un cantautor, que sus letras nos invitan a eso, ¿cierto? A conocer, a sentir, a expresar y también a disfrutar de la literatura. Continuamos esta semana, precisamente mañana viernes, empezamos con un conversatorio en el sitio que se llama La Librería del Profe, donde se va a hablar de literatura y territorio. Luego seguimos el 12, tenemos el banquete literario el sábado, que es
es una conversación en torno a un autor, disfrutándonos una copa de vino y un pan, ¿cierto? Un banquete así, bien tranquilo. Eso lo hacemos también en uno de los cafés culturales del municipio. Luego el miércoles vamos a tener un conversatorio también, la tertulia dialógica que hemos tenido hace tiempos, y lo vamos a hacer en la sede de la corporación. El viernes Santo va a haber también en la librería del profe un conversatorio bien interesante sobre lo profano. Entonces son tomas bien interesantes. El 23 hacemos... bien profundos. Sí, el 23 vamos a hacer el día clásico, pues el día del idioma, vamos a hacer la presentación de autores y libros. Vienen dos escritores, uno que está muy relacionado con Guarne, que reside acá, no es guarneño, pero sí está muy vinculado con Guarne, y otro de la ciudad de Medellín. Y tenemos otras actividades también en la zona rural. Tenemos visitas a unos asilos, donde vamos a hacer conversación con nuestros adultos mayores. Vamos a hacer un taller literario de creación literaria. Tenemos también talleres de sensibilización sensorial con niños de 2 CDIs. Y tenemos otra actividad que se llama activación de bibliotecas. Aquí en Guarne hay dos personas que han dedicado a trabajar el tema de las bibliotecas en diferentes sitios, bibliotecas abiertas. Entonces vamos a aprovechar este tiempo también para reactivar algunas bibliotecas que han estado un poco quietas. Y todas estas actividades, creo que se me escapan algunas, las vamos a culminar el día 26, sábado 26 de abril, con una obra de teatro, en el que vamos a presentar a un autor de la literatura universal. Allá en la sede del tranvía. No, esta va a ser en el Santo Tomás, en el Colegio Santo Tomás, en el auditorio. Y el autor es Fernando de Rojas, con La Celestina. Son 3 monólogos de La Celestina, de la literatura universal. Y con eso terminamos. Ese es el trabajito de este mes, que además se nos cruza con Semana Santa, entonces nos quita un poco de movilidad, o bueno, no sé, uno a veces lo ve como una dificultad, pero a la vez también es una potencialidad en cuanto puede difundir mucho más. Bueno, yo creo que aquí la invitación es a que los puedan seguir en la página web, ¿cierto? Los conozcan un poco pues como de ese proyecto y de todo lo que vienen haciendo pues como con Telar de Letras, con la Filarmónica Rural, ¿cierto? Y con otros proyectos que tienen también. Ahorita al finalizar esta conversación, Juan Guillermo, que ya estamos llegando pues como a nuestro final, nos puedas como invitar a que nos siga, pero yo quiero seguir, Juan Guillermo, que con preguntas que tienen mucha relación con el funcionamiento, con el proyecto, pues digamos en su esencia, hoy de alguna manera qué desafíos se enfrentan como proyecto en la actualidad, ¿cierto? En el territorio, en el municipio. ¿Y cuáles son esos desafíos que usted dice hoy? Como ve, tenemos que sentarnos a conversar y mirar qué es lo que está pasando, cómo debemos obviamente esos desafíos. Desafíos muchos. La parte administrativa es bastante compleja y exigente, ¿cierto? Ese es uno. Lo otro es lograr cubrir un poco más, lo tenemos como un desafío, es ampliar más el cubrimiento de la corporación hacia otras veredas que nos permita llegar a más gente, impactar mucho más. Nosotros, así como tenemos desafíos, también planteamos retos, ¿sí? Y en estos días, por ejemplo, reunimos a varios de los propietarios de los cafés culturales del municipio, los llamamos así, cafés culturales, porque promueven la cultura de una u otra manera, y les pusimos el reto, bueno, ustedes pueden ser aliados o nosotros podemos ser aliados de ustedes, ¿cierto? Y fue una propuesta bien recibida, porque vimos
conocemos que aquí hay un montón de cafés que tienen un potencial grandísimo, no solamente desde la parte cultural, sino también desde el turismo, desde la difusión de actividades, bueno, en fin, todo lo que nos permitiría tener unos cafés consolidados que tengan oferta cultural también. Entonces, de alguna manera ya le estamos haciendo el reto para que lo hagamos de una manera coordinada. Conjunta, sí. El lenguaje que también utiliza Juan Guillermo es supremamente importante cuando usted dice que el reto, desafíos muchos, ¿cierto? Pero que el camino también nos irá mostrando como por dónde poder llegar como a ese propósito, ¿cierto? De a hoy seguir existiendo. Pero el lenguaje también es supremamente importante, Juan Guillermo, cuando dice, hey, yo tengo este proyecto, venga que usted puede ser aliado de este proyecto y juntarnos y hacer cosas en la misma comunidad, ¿cierto? Fuera de estas proyecciones o estos retos que también se están planteando en el territorio con relación al proyecto, Juan Guillermo, ¿ustedes cómo viven, cómo se sostienen? O sea, ¿qué otros aliados tienen, ya sea en el mismo territorio, en el departamento, bueno, en fin, a nivel nacional también? Básicamente es esfuerzo propio, es esfuerzo de la corporación. La filarmónica la sostenemos con el aporte de los padres. El aporte de los padres hacen un aporte significativo en relación a lo que implica, más no significativo en términos de valor, en términos de monetarios, ¿cierto? En términos monetarios. Nos pusimos a hacer un ejercicio de cuánto tendríamos que cobrar si fuéramos una institución con ánimo de lucro, cuánto tendríamos que cobrarle a cada uno de estos chicos jóvenes. Pues le digo que espantaríamos los usuarios, ¿cierto? Por el valor que tendríamos que cobrar. Entonces el valor que ellos aportan es muy valioso en términos de aporte, como significativo, pero en términos económicos, pues no nos alcanzan a cubrir los costos de la filarmónica, ¿sí? De resto es pura gestión, es netamente gestión, es tocar puertas, es buscar aliados, es hacer esfuerzos, es hacer ahorros, es maximizar el recurso. Pero hay que reconocer también que hemos tenido un aliado y es la Casa de la Cultura actualmente. No porque nos dé dinero, nada, sino porque nos ha financiado algunas de las iniciativas, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera también ayuda a alivianar, a solventar y a sobrellevar todo este esfuerzo. El resto ha sido, pues, como te digo, el esfuerzo y la creatividad propia. Tenemos un reto ahorita para junio. Vamos a hacer un intercambio cultural con una corporación del municipio de Líbano, Tolima. Entonces nos metimos en el reto de llevarnos la filarmónica para el Tolima durante 4 días a visitar 3 municipios del Tolima, hacer la presentación, hacer el intercambio cultural con ellos, y ellos luego regresan a Guarne, ellos vienen a Guarne también a hacer ese intercambio cultural, ellos vienen con otras propuestas artísticas diferentes, y es el reto porque tenemos que ir y tenemos que atender cuando ellos lleguen acá, debemos atenderlo. Entonces ahí estamos en esas, creándonos cada día cómo hacer para buscar los recursos y gestionarlos. Pues, Juan Guillermo, de admirar, en verdad de admirar mucho, porque como dice usted, parte siempre como de esas inquietudes, de ese grupo de amigos, de ese colectivo alrededor del arte y la cultura. Y quiero terminar generándole otra pregunta, ¿cierto? Y es, como que quiere compartirnos, qué mensaje nos quiere dar a las personas que están viendo este espacio de conversación sobre la Corporación Tranvía.
Bueno, lo primero, manifestarte, Mireya, mi admiración por la corporación tuya. A ver, se me escapó el nombre en este momento. Laboratorio del Espíritu. Porque creo que también marcan pautas muy interesantes y a seguir, a conocer sobre qué hacer y cómo hacer, ¿cierto? Y la labor de usted, que ustedes hacen, que ustedes vienen haciendo, es bastante importante para la población que atienden, el sector poblacional que atienden, y me parece a mí totalmente valioso y de admirar. Que estamos pendientes de hacer un intercambio de experiencias para conocer un poco más de ustedes y bueno, y brindarles también lo poco que nosotros podamos brindarles. No, nosotros tenemos en la corporación un lema que nos ha funcionado y nos ha permitido llegar y conocer cosas nuevas. Y es que nosotros a la gente le decimos, propongan y hacemos. Eso quiere decir, y así nos ha llegado mucha gente, nos han dicho, ay, qué chévere hacer una muestra de cine. Nosotros le hemos dicho, propongan y hacemos. Ese lema es súper contundente, Juan Guillermo, porque es como, venga esa idea que usted tiene, cómo nos juntamos, conversamos y la hacemos juntos. No es solamente soltar la idea y que quede volando por ahí, sino como esa idea le damos forma y empezamos a recrearla también en el hecho, en hacerla también. Sí. Y partimos, la misma lema nos dice, venga, es que no estamos solos, no es responsabilidad de unos o pocos, es una responsabilidad de muchos, y lo hacemos hagámoslo bien, ¿cierto? Que sea exitoso, si lo pensamos lo podemos hacer, y no es reventarse uno solo, sino buscar también aliados, buscar con quién hacer, con quién unir, con quién juntar para hacer cosas que las estamos pensando y creemos que son buenas y que son benéficas para la población. Juan Guillermo, podemos quedarnos aquí un muy buen rato conversando, ¿cierto? Gracias por, digamos, esas palabras que compartes alrededor de las sensaciones que has tenido a hoy con relación al Laboratorio del Espíritu. Estás aquí también es porque nos has generado una curiosidad inmensa de cómo lo hacen, de por qué lo hacen en Warner, esta corporación Tranvía, y que muchas personas también puedan conocer que en muchos rincones de Colombia, de Antioquia, hay muchas personas inquietantes, preguntándose, pero también respondiendo a qué hacer y cómo hacerlo a través del arte, que creo que es como esa palabra que nos reúne y que transforma vidas también y que sensibiliza y que nos hace conscientes del mundo que habitamos, Juan. Entonces, es agradecerle mucho por este espacio. No sé si tengan redes sociales para que puedan invitar a las personas a que lo sigan. Y que puedan conocer toda esta parrilla de programación de este mes de abril, que la tienen muy nutrida, pero también sé que tienen muchas más actividades en el año. Entonces, como que les hagas la invitación y nos puedas compartir las redes sociales o los lugares por donde nosotros podamos, pues, como invitar a las personas a que lo sigan. Sí, gracias, Mireya. Nuestra página es www.corporacionculturaltranvía.com. Ahí van a encontrar la gran mayoría de la información nuestra, también nuestras redes. En Facebook, Corporación Cultural Tranvía. Y en Instagram, Cultural Tranvía. En Instagram, Cultural Tranvía. Ahí nos encuentran. La página que menos activa es la de Instagram. Pero las otras dos sí tratamos de mantenerlas actualizadas. Precisamente de hoy a mañana se debe subir toda la programación del Art de Letras, que a propósito te amplío una cosa. Vamos a lanzar un concurso de cuento corto. Vamos a hacer el lanzamiento precisamente el 23 de abril.
es para el municipio de Guarne y aspiramos que tener ya la premiación en el mes de noviembre en el marco de la Semana del Libro y la Cultura. Entonces ahí empezamos a ampliar nuestras responsabilidades, nuestros retos y nuestras expectativas hacia el futuro. No, qué maravilla. Ahí estaremos súper pendientes de lo que puedan compartirnos en las redes sociales y en la página web con relación a la Corporación Tranvía. Juan Guillermo, un abrazo enorme, saludos a todos esos amigos, compañeros, inquietantes todo el tiempo, que posibilitan este proyecto tan maravilloso. Juan Guillermo, y a usted mil gracias por este espacio, por este momento, y a todas las personas que están compartiendo este ratico para observarnos y conocer de esta Corporación Tranvía. Entonces, Juan Guillermo, mil gracias. Mil gracias a ti, Mireya, mil gracias al Laboratorio del Espíritu, un abrazo gigante y muchos éxitos. Así que, bueno, los esperamos en una próxima ocasión compartiendo otra conversación con otro grupo de amigos, compañeros y organizaciones similares que trabajan obviamente por el arte, la educación y la cultura. Un abrazo enorme y mil gracias.